Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a ver de una forma sencilla y rápida cómo hacer una publicación básica en Blogger. Pues bien, lo primero que tendremos que hacer evidentemente es irnos a Blogger y dentro de Blogger nos logaremos con nuestro usuario. Una vez que estemos logados, veremos una pantalla parecida a esta donde podremos acceder aquí a los blogs que tengamos, a la nueva entrada, a nuestras entradas donde veremos las publicadas y las que estén en borrador también, incluso las que estén programadas, porque podemos no publicar en el momento lo que escribamos, sino programarlo en el futuro para que se publique en otro momento. Revisar nuestras estadísticas, comentarios, los ingresos si tenemos habilitado las opciones de AdSense para ello, las páginas de nuestro blog, el diseño, tema y la configuración general. Hoy lo que nos importa va a ser cómo crear una nueva entrada, como hemos dicho, de una forma muy básica. Lo primero que haremos sería darle a nueva entrada. Cuando le demos a nueva entrada, el asistente nos va a mostrar directamente una ventana muy sencilla, muy simple, donde podemos hacer lo que nosotros queramos en cuanto a la parte gráfica, digamos, ¿no? En principio pondríamos un título que sea llamativo, no excesivamente largo y sin abusar de las mayúsculas. Perdón. Por ejemplo, tutorial sobre publicaciones en Blogger. Si presionamos Alt y el 1, ponemos esa barrita de ahí que algunas personas me han preguntado, que es como un separador si queremos poner, por ejemplo, a qué pertenece lo que estemos publicando. Imagina, por ejemplo, que yo pongo tutorial sobre publicaciones en Blogger y que esta entrada pertenece, por ejemplo, a cursos de publicación, por ejemplo. Bien, una vez tenemos nuestro título, que sería el título que vamos a ver en la entrada, nos vamos a la parte del cuerpo de nuestra entrada. Aquí vemos que tenemos una serie de opciones y más opciones. Bien, pues de izquierda a derecha y a grosso modo tenemos la vista de redacción, que es la habitual. Si no sabemos de lenguaje de marcas, si no sabemos HTML, pues sería la que usemos principalmente, aunque un poquito de HTML siempre nos viene bien saber. Hacer y deshacer. Aquí tenemos los formatos de la fuente, o podemos seleccionar toda la fuente para que queden predeterminadas o incluso añadir nosotros fuentes. El tamaño que vamos a emplear para la fuente. El formato que se va a utilizar, si es título, subtítulo. Esto incluso podemos configurarlo en el blog, pero eso es materia de otro tema. Ponerlo en negrita, en cursiva, subrayado, tachado, cambiar los colores del texto, incluso podemos añadir un color personalizado, el fondo del color, el subrayado, digamos, insertar o editar enlaces, imágenes, vídeos, que os recomiendo usar vídeos de YouTube, luego os explico cómo, caracteres especiales o emoticonos principalmente. Tenemos también la alineación del texto, la sangría y bueno, las opciones típicas del texto, ¿no? Viñetas, etcétera. Bien. Lo primero que vamos a hacer, y esto ya os digo, es simplemente un ejemplo para que sepamos cómo publicar algo básico, sería poner nuestro título. Y esto ya son recomendaciones personales lo que voy a hacer, no es norma. Nuestro título pues sería el mismo que hemos puesto aquí, u otro si queremos. Yo incluso por norma general en los blogs, normalmente cuando pongo aquí el título, no suelo poner también el título en el cuerpo, porque ya aparece directamente por norma general en la publicación. Aquí suelo poner la entradilla, que sería como el argumento, un muy breve resumen de lo que voy a hablar, o una introducción. Algo así como, por ejemplo, si quieres una pequeña entradilla para que
la persona que acceda sepa a grosso modo de qué vamos a hablar. Puede ser un poco más larga, un poco más corta, pero no conviene abusar. Yo la suelo poner centrada y en negrita. Una vez hecho esto, pues nos vamos al cuerpo. Recomiendo justificar al centro, pero esto ya como cada uno quiera. Y aquí escribiríamos, quito la negrilla, el cuerpo del mensaje que queramos, aplicando, como hemos dicho, los formatos que necesitemos. Recomiendo, insisto, esto es recomendación, no abusar de las mayúsculas, usarlas solo al inicio de palabras, nombres propios o como siglas, es decir, intentar usarlas las menos posibles. Si queremos destacar algo por encima del subrayado, os recomiendo usar la negrilla, la negrita. Por ejemplo, si queremos subrayar en la frase esto es lo que debes hacer para publicar en Blogger, pues podemos poner, si queremos resaltar Blogger, Blogger en negrilla. Igualmente las cursivas, pues es recomendable usarla, por ejemplo, para citas o cosas similares. Hay que intentar no saturar mucho de formato. Lo mismo si vamos a usar colores. Tampoco recomiendo usar mucho colores, siempre y cuando hablemos de publicaciones más o menos serias. Otra cosa que yo suelo hacer, por ejemplo, es una vez que pongo la entradilla, en todas las entradas procuro utilizar al menos una imagen. Si queremos poner una imagen, aunque podemos copiarla y pegarla aquí directamente, lo que estaríamos haciendo no es realmente subir, adjuntar esa imagen a nuestra entrada. Lo recomendable es descargar la imagen. Podemos hacerlo de sitios como freepik.es, freeimages.com, Unsplash o muchas otras que hay que podemos encontrar imágenes gratuitas, muchas de ellas totalmente libres, otras con atribución. Y siempre recomiendo evitar descargar una imagen de Google que no sepamos si tiene o no tiene licencia, porque incluso aunque usemos la herramienta en Google que nos permite poner que elijamos solo Creative Commons, por ejemplo, si yo busco un coche, yo puedo irme a herramientas, dentro de herramientas poner ¿por qué no me deja? A ver. Vale, que no le había dado una imagen, perdón. Dentro de imágenes le damos a herramientas y en derecho de uso le damos a licencia Creative Commons para poder usarla, porque a las comerciales y otras licencias pues son las restrictivas. Una vez descarguemos la imagen que queramos, porque aunque pongamos licencia Creative Commons, esta por ejemplo que es de EPX Here, aunque esté aquí clasificada, podemos ver que son bajo licencia. Estas de aquí son bajo licencia. Bajo licencia, bajo licencia. ¿Pero qué licencia? No lo sabemos así, a grosso modo. Sabemos, por ejemplo, que de Pixabay normalmente la encontramos gratuita o con atribución, mejor dicho. Entonces nos vamos a donde queramos descargarla, elegimos la que queramos, le damos a descargar gratuita, elegimos el formato, lo descargamos y seguimos los pasos. Una vez que ya tengamos la imagen, le damos aquí. Podemos subirla desde Blogger si ya teníamos imágenes previas subidas. Como hemos dicho antes, al pegarla podemos también ponerla a través de URL, del enlace. Lo que sucede es que esto implicaría cargar la imagen desde el enlace que sea, y si en ese enlace el día de mañana se borra ya no estaría. O subir desde el ordenador, que es lo recomendable. Hay que también evitar que las imágenes sean excesivamente grandes, porque todo eso influye en la velocidad de carga de nuestro blog. Bien, pues hecho eso, podemos, por ejemplo, yo voy a coger una cualquiera de las que tengo por aquí, esta misma. Podemos adjuntarla, esto ya quedará también en nuestra galería. Y una vez que la adjuntemos, podemos elegir varios formatos para ella. Alinearlo a la izquierda, a la derecha, centrado, cambiar el tamaño, podemos bichear lo que queramos. Si usamos una imagen descargada externa, que no sea nuestra, os recomiendo poner la fuente o la atribución. Aquí, por ejemplo, también es recomendable poner un texto alternativo. Porque esto nos va a servir para que, por ejemplo, cuando alguien visite nuestra página desde dispositivos con accesibilidad, lo que va a leer es lo que hayamos puesto en ese texto que acabamos de rellenar.
Y aparte, cuando dejemos el cursor por encima, nos deja una descripción, que esto también nos sirve para cuando la página no carga, entre muchas otras cosas. Si nos vamos a la vista de HTML, ahí sí ya tendríamos muchas más opciones, porque podríamos ir directamente a la imagen y cambiar las cosas desde aquí, ponerle borde, hacer muchas otras cosas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Como hemos dicho, podemos incluir un vídeo. Podemos ir a YouTube, por ejemplo, darle a compartir, insertar, copiar el código de inserción, nos vamos a la entrada. Si no estáis familiarizados con HTML, podéis hacer lo siguiente. Imaginad, por ejemplo, que lo queréis poner aquí abajo. Bueno, pues ponéis XXX, por ejemplo, os vais a vista HTML, buscáis donde habéis puesto la XXX y pegáis ahí el código y ya sabéis que lo estáis pegando donde queríais ponerlo. Aquí, donde pone width y donde pone height, o como se diga, son las proporciones del vídeo, el ancho y el alto. Con este ancho, por ejemplo, a nosotros se nos partiría cuando estemos viendo el blog con la columna derecha. ¿Veis que carga aquí? Pues lo vamos a cambiar y lo vamos a ajustar. Nosotros, por ejemplo, vamos a poner 400. Nos vamos a vista de redacción y vemos cómo se ha ajustado. Podemos seleccionar el objeto que hemos insertado y centrarlo. Y al igual que con la imagen, hacer algunas otras opciones, pero no demasiado. Bueno, esto sería lo básico sobre cómo rellenar el contenido de nuestra publicación. Os recomiendo mucho también, esto también depende de la temática del blog, pero os recomiendo, en la medida de lo posible y si se ajusta a vuestros contenidos, por ejemplo, si vamos a usar en una asociación para divulgación, no hacer los textos demasiado extensos, tampoco usar bloques de texto demasiado compactos, no usar el punto y seguido demasiado, sino usar también el punto y aparte, separando bloques, haciendo que sea más vistoso, menos denso. Y lo siguiente serían las etiquetas. Las etiquetas nos van a salir las que ya tengamos usadas alguna vez aquí en una fila, o podemos poner etiquetas nuevas y separarlas con una coma. Y todo lo que pongamos aquí separado por una coma será una etiqueta distinta y la que no exista se creará. Y las etiquetas nos sirven para clasificar nuestro contenido. Para que el día de mañana, si queremos buscarlo nosotros o cualquier otra persona, aunque nosotros vamos ahí seguramente directamente al editor, si alguien quiere buscar contenido relacionado con cursos, al pulsar en la etiqueta cursos, le van a salir las publicaciones relacionadas. Aquí podemos elegir que se publique inmediatamente o podemos elegir la fecha en que queremos que se programe la publicación, fecha y hora. Cuando le demos a publicar no se publicaría en este caso, sino que se programaría. En caso de que le demos al momento, pues al publicar automáticamente se publicaría. En el enlace permanente yo suelo dejar el automático, pero podemos personalizarlo si queremos. El enlace permanente sería el enlace que podemos copiar para divulgar. En la ubicación pues podemos poner si queremos dónde estamos o de dónde es la publicación, en fin, lo que queramos. Y después en opciones podemos permitir los comentarios, no permitir pero mostrar los publicados y no permitir y ocultar los publicados. Esto es si por ejemplo lo estamos editando cuando ya habían comentarios publicados. Si por ejemplo es algo donde no queramos que publiquen comentarios, que nos comenten, por ejemplo esta entrada podría convenirme que la comenten, pero si por ejemplo pongo un listado de recursos externos, de normativa, sobre cómo pedir subvenciones por ejemplo, pues lo mismo le pongo no permitir comentarios para que la gente no lo comente, no lo sature a preguntas y consultas y que usen por ejemplo el formulario que para eso está. Y aquí tendríamos guardar, con lo cual quedaría en borrador y podríamos retomarlo desde la ventana de entrada en la que hemos visto antes que podían estar los borradores y podemos hacer una vista previa de cómo quedaría nuestra entrada. Lo bueno de esta vista previa es que aparte de ver cómo quedaría con el resto de contenido, tenemos aquí para simular que se vea o cómo se vería desde un ordenador, desde una tablet, desde un teléfono, etcétera, o la pantalla completa. Y bien, pues con esto espero que os animéis a empezar a publicar y más adelante
haré videotutoriales nuevos, un poquito más avanzados para Blogger. Así que un saludo y que pasáis buen día.